Un espacio dirigido a la reflexión y análisis sobre el magisterio social de la Iglesia. Un panel de altura que discute la realidad actual guiado por los documentos magisteriales. Los expertos ya están listos para arrancar tu programa Iglesia, Estado y Sociedad. Saludos, bienvenidos a otra edición más de su programa Iglesia, Estado y Sociedad, el espacio que produce el Instituto de la Doctrina Social de la Iglesia de nuestra Pontificia Universidad Católica, y en donde queremos abordar temas que son de vital importancia para nuestra vida como sociedad, para la calidad de vida de los puertorriqueños, y que por tanto apelan, ¿verdad?, a todos los cristianos a que tomemos algún tipo de acción. Como siempre, me acompaña la doctora Sandra Ramos, a quien le agradezco que esté aquí con nosotros. Doctora, bienvenida. Buenos días, gracias por la oportunidad. Saludos a la licenciada Jessica Méndez, que nos acompaña hoy, y al licenciado Israel Santiago por la oportunidad, y saludos a todos los que nos escuchan y van a compartir con nosotros en las redes sociales. Nos acompaña, como dijo la doctora Ramos, la licenciada Jessica Méndez Colbert, a quien le agradecemos profundamente su disponibilidad para estar con nosotros, rápido que la abordamos. Una persona que tiene su agenda bastante cargada. Tengo que hacer el señalamiento de que Jessica es egresada de nuestra Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, y hoy día es una abogada destacadísima que ha participado de manera activa en gran parte de la litigación que se ha dado en torno al tema de la ley promesa y ¿verdad?, el ajuste y la quiebra del gobierno, y precisamente la invitamos aquí hoy para hablar de este tema, un poco darle seguimiento al tema de la crisis de la quiebra que estuvimos tocando hace unos programas atrás, y que queremos entonces hoy enfocarnos ya en el tema del plan de ajuste, lo que eso significa para el país, y informarnos, ¿verdad? Informarnos y educarnos de qué es lo que está sucediendo, porque es un tema que mucha gente habla, se manosea muchísimo, pero no muchos entienden. Así que hoy tenemos la oportunidad de escucharlo de primera mano. Doctora, ¿quieres comenzar la conversación con la licenciada Jessica? Bienvenida. Saludos, profesor, y saludos, doctora Ramos. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer. Y como egresada de la Escuela de Derecho, pues me dio mucho gusto cuando recibí la invitación. Así que un placer estar aquí. Saludos a todos y todas los que nos escuchan. Y espero que pueda servir, ¿verdad?, para dar un poquito de luz y entender estos temas que pueden ser bastante complejos, pero los vivimos todos los días. Pues quisiera, ¿verdad?, ya que sabemos que está, ¿verdad?, trabajando arduamente precisamente con el acuerdo, ¿verdad?, de la deuda de Autoridad de Energía Eléctrica, pues un poquito que ha pasado, ¿verdad?, por debajo del radar, porque hemos estado más ocupados en el acuerdo de Luma, hemos estado más ocupados en el plan, ¿verdad?, de ajuste de la deuda. Así que quisiéramos saber cuáles son los acuerdos que se han logrado hasta ahora, en qué estatus están los procesos legales entre ambas partes, un poquito para ilustrarnos, ¿verdad?, cómo va el acuerdo de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. Sí, bueno, es bien importante explicar que estos procesos bajo la ley promesa, que pues, es una ley federal que se ha creado exclusivamente con Puerto Rico en mente, pero que también aplica a los otros territorios, provee para que tanto el gobierno central de Puerto Rico como sus instrumentalidades pues puedan radicar lo que ya llamamos como el título 3, que básicamente es ese proceso de la radicación de la quiebra,
pero que contempla elementos de lo que es el capítulo 11 del Código de Quiebras para corporaciones, el capítulo 9, que es para municipalidades. Entonces, en ese contexto, pues tenemos varios casos de título 3 que los ha presentado la Junta de Control Fiscal, porque es la entidad que tiene el poder bajo la ley promesa para determinar cuáles de las instrumentalidades del gobierno o el propio gobierno estaría radicando entonces la quiebra y en qué momento. Así que cuando la Junta comenzó, sí radicó el caso del gobierno central, y ahí es que se ha estado discutiendo recientemente todo este asunto sobre el plan de ajuste de la deuda, porque está próximo a confirmarse. La jueza lo tiene ahora mismo ante su consideración, pero también se estaban dando los procesos de título 3 de la Autoridad de Energía Eléctrica, que es un proceso de quiebra totalmente aparte a lo que es el caso que, como le llaman ahora dentro de los procesos, el Commonwealth, ¿verdad? Que es el gobierno central. En el caso de la Autoridad de Energía Eléctrica, se había estado negociando con los acreedores el famoso RSA, que es el Restructuring Support Agreement, para llegar a acuerdos con los acreedores y determinar si va a haber algún ajuste de esa deuda, algún recorte a esa deuda. Y ese proceso ha sido largo y tendido. Lo que ocurrió es que pues cuando azota la pandemia, el COVID-19, pues entonces esos procesos pues se pusieron en suspenso. La Junta se ha mantenido presentando status reports a la jueza, pero pues básicamente había estado detenido por 2 años, desde que comenzó el proceso del COVID. Eso no detuvo el que se continuara con el contrato de Luma, que era parte de la visión que tenía la Junta de Control Fiscal, y eso sí se llevó a cabo en plena pandemia. Que ahí pues tuvimos también, como ese proceso se llevó un poco a puerta cerrada, pues dentro de nuestra representación de la Unión, pues también pudimos atacarlo en el momento en que salió a la luz y nos enteramos. Pero recientemente la Junta de Control Fiscal radicó un informe del estatus de los procedimientos, y en ese informe, que es en términos generales sobre lo que está ocurriendo tanto en la quiebra del gobierno como la de la Autoridad de Energía Eléctrica y otros asuntos, informaron que proyectan estar presentando el plan de ajuste de deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica para marzo de 2022. Así que los procesos que estamos viendo ahora mismo con el gobierno central podríamos estarlos viendo dentro del contexto de la Autoridad de Energía Eléctrica para temprano el año que viene. Hay entonces un asunto sobre lo que va a ser el acuerdo con los bonistas, el RSA, porque no dan mucho detalle en términos de cómo está eso, y aparentemente pues está detenido. Claro está, en estos procesos, para que se pueda aprobar un plan de ajuste de deuda, necesitan legislación, y esa es una de las controversias grandes que hemos visto en el proceso ahora con el gobierno central, y ya anticipan que no necesariamente, ¿verdad?, pues puede haber total cooperación de parte del gobierno. Así que vamos a ver qué pasará, pero por lo menos sí anticiparon que, después de haber estado pidiendo muchas prórrogas, pues anticiparon que para marzo de 2022 estarían entonces presentando ese plan. No sabemos cómo ocurriría, cómo sería en cuanto a lo que tiene que ver con el plan, con el RSA, con el acuerdo con los bonistas. Jessica, me parece interesante que has mencionado el asunto de la legislación la legislación que se requiere para, ¿verdad?, para instrumentalizar precisamente el plan de ajuste. Y ha habido en Puerto Rico una discusión larga y tendida que no mucha gente entiende con relación al asunto de las pensiones, ¿verdad? Y los políticos, pues siendo políticos, aprobaron una ley, dicen que la ley dispone una cosa, pero la Junta de Control Fiscal tiene una interpretación distinta, y eso se discutió, tengo entendido, ante la jueza
Taylor Swain, y me gustaría que nos expliques, ¿verdad?, de qué es que se trata esta controversia de la interpretación de la ley. Sí, después de tanto debate público sobre lo que era el proyecto 2003, que se convirtió en la ley 53, esa es la ley habilitadora para el plan de ajuste de deuda del gobierno central. La controversia primero, y se ha dado en otros contextos con otro tipo de legislación, es si la Junta de Control Fiscal necesita que la legislación, o si puede implementar un plan de ajuste sin tener la legislación. Y una de las cosas que ya la jueza ha resuelto en distintas opiniones es que precisamente la ley promesa crea una relación incómoda. En inglés ella le ha llamado el awkward power sharing agreement, en el sentido de que la ley promesa le da mucho poder a la Junta de Control Fiscal, incluso poder para anular leyes que se aprueben a partir de la aprobación de la ley promesa. Pero si bien un poder le queda a la legislatura todavía tras la aprobación de la ley promesa, es precisamente el legislar todas las leyes, valga la redundancia, que se necesiten para poder implementar el plan de ajuste. En ese contexto es que se da la aprobación de la ley 53, que sufrió muchos cambios, muchas enmiendas en ese proceso legislativo por el asunto de las pensiones, entre otros temas, porque los legisladores, el plan fiscal y el plan de ajuste viene con recortes a las pensiones, y venía con un recorte a las pensiones en el beneficio mensual, y también con futuros congelamientos, los freezes a distintos beneficios, y también la eliminación de lo que le llaman ellos en inglés el COLA, que es el ajuste por el costo de vida, ¿verdad? Por la inflación. Cuando se da todo el debate dentro del proceso legislativo, al final del camino, lo que resultó en el texto de la ley, pues podría tener distintas interpretaciones. Y la Junta de Control Fiscal va a donde la jueza a decirle que necesitan que la jueza emita una determinación interpretando la ley 53. Y claro, la visión de la Junta es que se interprete que la ley 53 no permite un recorte al beneficio mensual, pero solo eso, que el plan de ajuste como quiera, como establece el recorte a la eliminación, no el recorte, sino la eliminación del ajuste por el costo de vida y congelar otros beneficios, que eso como quiera lo podían hacer. Y ahí se da un debate, compareció la Federación de Maestros y otras organizaciones magisteriales como UNETE y Educamos, que los representó esta servidora, y también estuvo la Asociación de Maestros, incluso los jueces, porque los jueces también se ven afectados con esto del costo por el ajuste de vida. Y se argumentaba que cuando uno lee la ley 53 completa, uno puede interpretar de su texto que la legislatura, la intención legislativa, era cero recortes. Y una de las cosas que se le planteó a la jueza, cero es cero. Cero es no recortar el beneficio mensual y tampoco otros beneficios futuros. Y aunque la Junta decía, no, la ley es clara, es cero recortes en términos de beneficio mensual, aún así sintieron la necesidad de que la jueza emitiera una determinación, claro, presionados por los bonistas. ¿Por qué? Porque la ley dice que la emisión de bonos que es necesaria para poder implementar el plan de ajuste de deuda está condicionada a que no se hagan los recortes a las pensiones. Y el issue es si es solamente el recorte al beneficio mensual, o todos los recortes que está proponiendo el plan de ajuste. Así que esa discusión está pendiente todavía. La jueza no ha resuelto eso. Ella recientemente emitió una determinación, una orden en la que señaló varias deficiencias que tenía el plan de ajuste como está, porque
sé que hablaremos de esto, la Junta también está proponiendo que se dejen sin efecto, ¿verdad? Bajo la doctrina del preemption o de que la ley promesa ocupa ese campo, pues que se eliminen varias leyes, incluso leyes que han sido aprobadas previo al 2016 cuando se aprobó promesa. Pero en lo que respecta a la interpretación de la ley 53, ciertamente, si la legislatura proponía que no se hiciera ningún recorte y usaron un lenguaje enfático en términos de que cero recortes, pues a nuestro juicio la determinación y la interpretación correcta de la ley 53 sería el que no se recorten ni los beneficios mensuales de ahora ni los beneficios futuros, ¿verdad? Porque estamos hablando de una población vulnerable que ha trabajado y que le ha dado al servicio público tantos años de su vida para entonces luego ser los primeros que les recortan. Y el problema con el costo, con recortar el costo por el ajuste de vida, por ejemplo, es que lo que ellos reciben hoy en su cheque de hoy de $1,500, por ejemplo, ¿en cuántos años va ese cheque de $1,500? Va a representar en realidad $900, $800, por lo que pueden adquirir con ese cheque y la Junta recortando ese ajuste. Así que, pero como dije, sobre eso todavía no ha habido una determinación por parte de la jueza. Y que ciertamente en época de inflación como en la que nos encontramos, el recorte, el impacto real sobre las pensiones de nuestros retirados superaría el 8% que, por mucho, superaría en unos años el 8% que la Junta dijo que no iba a implementar. Y no hablemos de que ya han estado recibiendo recortes, incluso antes de que viniera la Junta, porque ya el gobierno de Puerto Rico había estado recortando, a los maestros, por ejemplo, les había estado recortando, por eso es que se da el caso que resuelve el Tribunal Supremo en el 2014, porque era precisamente para reformar el sistema de retiro de los maestros. Así que ya han estado recibiendo recortes y el plan de ajuste entonces viene a implementar más recortes y, bien importante, sin legislación. Eso es importante mencionarlo. O sea, la Junta de Control Fiscal pretende, a través de un plan de ajuste, con unos bullet points en los anejos del plan, establecer cuáles van a ser los recortes y cuál va a ser la forma en cómo se regirá el sistema de retiro, cuando eso es algo que necesita legislación. Tenemos legislación ahora que establece cuáles son los beneficios, establece cuál es la edad para retiro. Pues ahora, que está atado al tema de preemption, no, eliminamos, invalidamos esas leyes que rigen el sistema de retiro, porque aparentemente, según la Junta, son inconsistentes con la ley promesa, pero no legislamos para establecer cuáles van a ser entonces esas condiciones nuevas para los retirados y las retiradas, sino que nos vamos a dejar llevar por los bullet points que están en el plan de ajuste. Sí, tocando ese tema, ¿cuán grande es la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica? Y se incluye también a los retirados, ¿cómo se afectan los retirados de energía eléctrica? Porque tampoco hemos hablado de ellos mucho últimamente. ¿Cómo es esta deuda de energía eléctrica? ¿Cuán grande es? Porque eventualmente la tenemos que pagar y la vamos a pagar en la factura. Sí, esa es una de las preocupaciones mayores, ¿verdad? Los aumentos en la factura. Importante recalcar que esa deuda es aparte a lo que es lo que se está reestructurando y manejando ahora dentro del contexto del plan de ajuste de deuda del gobierno central. La deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica está en los 17,000 millones. Más o menos por ahí, ¿verdad? Con las controversias que pueda haber con esos bonistas. Y el problema de
de la Autoridad de Energía Eléctrica y también el sistema de retiro de la Autoridad de Energía Eléctrica es aparte a lo que estamos hablando ahora sobre la Ley 53. Ahí no están incluidos los retirados y las retiradas de la Autoridad de Energía Eléctrica, porque ese sistema es aparte, que también tiene sus problemas, porque las aportaciones que se supone que estuviese haciendo la Autoridad de Energía Eléctrica como patrono, no las estaba haciendo, y eso es lo que ya estaba llevando al sistema de retiro de la autoridad a sus déficits, porque la propia autoridad no está haciendo las aportaciones que tenía que hacer, todavía no lo paga. Y pues claro, con el problema del contrato de Luma, al irse empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica, sea para Luma los pocos que se fueron, o los que entonces entraron al gobierno central, porque ya no había posiciones en la Autoridad de Energía Eléctrica, pues entonces el sistema de retiro también coge un cantazo, ¿verdad? Porque ya no tiene esas aportaciones de esos empleados. Pero ciertamente eso se tiene que atender dentro del plan de ajuste de la Autoridad de Energía Eléctrica. Pero forma parte de los 17.000 millones la deuda de retiro de los empleados de la autoridad. ¿Forma parte de los 17 millones o lo que se dejó de pagar está fuera de esos 17.000 millones, que es la deuda de energía eléctrica? Bueno, lo que pasa es que entiendo que no se está incluyendo ahí lo que la autoridad le debe al sistema de retiro. Ajá. Okay. Muy bien, tenemos que ir a una pausa, pero al regreso continuamos esta interesante conversación con la licenciada Jessica Méndez Colbert. Nos vemos en un rato. Iglesia, Estado y Sociedad. Bienvenidos nuevamente a esta segunda parte del programa Iglesia, Estado y Sociedad, en donde estamos dialogando con la licenciada Jessica Colbert sobre distintos aspectos del tema de los planes de ajuste de la deuda y cómo eso afecta de una manera u otra, nos va a afectar a todos el diario vivir, ¿verdad? de nuestro querido país y nuestros conciudadanos. Jessica, antes de la pausa, tú habías mencionado un tema que me gustaría quizás profundizar un poquito más, y es el tema de esta visión que tiene la Junta de Control Fiscal de que tienen autoridad para legislar, por así decir, ¿verdad? O dejar sin efecto distintas leyes que actualmente rigen en el país para acomodar, darle paso, ¿verdad?, a estos planes de ajuste de la deuda. Inclusive hay hasta secciones de nuestra Constitución que la Junta dice que quedan desplazadas con la ley promesa, y eso no necesariamente es cierto. Así que me gustaría que nos aclares un poco ese tema. Sí, con ese asunto de cómo leyes locales, incluso como menciona el profesor, las secciones de la Constitución, que ya de por sí, ¿verdad? Pues nuestra Constitución se vio totalmente alterada por la aprobación de la ley promesa. Pues la Junta presenta el plan de ajuste, y en uno de sus anejos pues establece todas las leyes que entienden que están desplazadas por la ley promesa. Y si bien podemos mirar el plan y pueden decir que lo están desplazadas en el contexto de que son contrarias a la ley promesa, lo cierto es que cuando lo argumentan y lo vemos en sus escritos, están planteando pues que son leyes que son inconsistentes con el plan fiscal o con el plan de ajuste, que no es otra cosa que es que son inconsistentes con la visión de la Junta. El problema con eso es que están intentando eliminar las leyes de un plumazo, dejando realmente
un sistema jurídico en el limbo, porque cuando una ley federal desplaza una ley local, pues entonces es porque la ley federal provee para ese tema en particular. Pero en este caso, al desplazar las leyes de Puerto Rico, la ley promesa no provee para esos temas, como por ejemplo el sistema de retiro. Si bien la Junta puede indicar en el plan de ajuste que estas leyes están desplazadas porque son inconsistentes con promesa, porque el plan de ajuste mismo dice que hay que hacer unos recortes que obviamente no están contemplados en las leyes actuales que tenemos. El problema es que la ley promesa no establece los criterios, ni los requisitos, ni los parámetros sobre cómo se maneja ese sistema de retiro de los maestros, de los empleados de gobierno, etcétera. Así que básicamente lo que están intentando es legislar a través del plan de ajuste, cuando se ha estado planteando constantemente, y la jueza ya lo ha determinado así, que hace falta legislación, la legislación habilitadora para poder implementar el plan de ajuste. O sea que no es solamente que el plan diga tiene que haber tal recorte o tiene que haber, estos son los muñequitos desde ahora en adelante, tiene que haber una ley que lo establezca, y no lo están haciendo así. Hay un asunto también con leyes previas a la aprobación de la ley promesa en el 2016 y las leyes que vienen después de la aprobación de la ley promesa, porque en ese caso, las que vienen después de la aprobación de la ley promesa, la ley promesa establece un mecanismo para la Junta, que le está dando demasiado poder, ¿verdad? Pero lo establece así, y ya lo han hecho, el de poder presentar demandas, lo que en estos procesos de quiebra se conocen como adversary proceedings, que son demandas dentro del propio caso de quiebra, donde pues la Junta demanda para anular esas leyes. Y eso se da porque la ley promesa establece un proceso en el que y que por eso decía ahorita que altera nuestra constitución, ¿verdad? Porque ahora, cuando el gobierno de Puerto Rico va a legislar, pues pasan por todo ese proceso legislativo, etcétera, pero a su vez tienen que también informar a la Junta de Control Fiscal por qué, ¿verdad? Si esa ley es o no es inconsistente con el plan fiscal, con los presupuestos aprobados por la Junta, no por el gobierno, y justificar, ¿verdad? Si esa ley tiene algún impacto fiscal o no. Y si la Junta entiende que sí, que en cierta medida impactan el plan fiscal, pues entonces pueden proceder con la demanda para anular las leyes. Y ya la jueza ha emitido determinaciones en cuanto a eso, como por ejemplo con la ley de retiro digno. Pero ese proceso no lo están siguiendo, porque lo que han hecho es pues incluir en la lista las leyes que entienden que están desplazadas, sin seguir el proceso de la demanda. Y entonces pues están las leyes previas a la aprobación de la ley promesa, que entonces ahí pues alegan también que están desplazadas, pero como mencioné, no, si la ley promesa no establece, ¿verdad? No suple el contenido y los procesos que se tienen que llevar a cabo conforme lo establecen estas otras leyes, pues entonces hay un limbo que están tratando de suplir con el plan de ajuste, que no es una ley, y el plan fiscal tampoco es una ley. Así que sobre eso la jueza en la última determinación, en la orden que emitió, pues sí, le requirió a la Junta que aclarara esos aspectos, y principalmente en el caso de las leyes que se habían aprobado previo a la ley promesa, pues tener en cuenta si hay derechos adquiridos ahí que se ven afectados por este alegado desplazamiento de la ley promesa. Y ahí podemos inferir que hay una preocupación por parte de la jueza en cuanto a lo que tiene que ver con esos derechos adquiridos de los retirados y las retiradas. Breve comentario antes de darle espacio a la doctora, que sé que tiene una pregunta. Esto que nos acabas de describir, Jessica, es tal vez
la evidencia más patente de el gran problema de falta de poderes políticos que tiene nuestro país. Un asunto que es de preocupación para la Iglesia. Los obispos, en varias ocasiones, los obispos de Puerto Rico se han expresado sobre ese asunto. Y esta ley promesa que fue legislada en el Congreso, en donde no tenemos nada que decir, ha venido a alterar todo el orden político, el arreglo constitucional en el país. Y se han nombrado a unas personas que tampoco tenemos nada que decir nosotros sobre el asunto de sus nombramientos, para que tomen decisiones que van a afectar la vida colectiva de Puerto Rico por los próximos 30 o 40 años. Así que esto para cuando hay personas que dicen que la falta de poderes políticos en Puerto Rico no es un problema, pues miren, sí es un problema. Y este es precisamente uno de ellos. Estoy totalmente de acuerdo con usted, profesor. Es una consecuencia directa de nuestra situación colonial. Y como usted muy bien dice, estamos a merced de 7 personas que son nombradas por un presidente, donde aquí nadie tiene que decir, sobre gente en el Congreso, que tampoco tenemos nada que decir, y que vienen con una agenda de austeridad, donde los intereses, y es porque lo hemos visto ya desde el 2016 con todas sus actuaciones, sus intereses responden a que se pague esta deuda a cuenta, ¿verdad? A costa del pueblo de Puerto Rico y de cortarle servicios esenciales al pueblo de Puerto Rico, de cortarle a los retirados que tanto le han dado al pueblo con sus servicios. Y para que quienes nos escuchan, nos ven, entiendan la gravedad del asunto. Nosotros estamos pasando por un proceso de quiebra, tanto del gobierno central como de sus instrumentalidades, donde el deudor no tiene prácticamente el poder decisional que de ordinario tendría un deudor en una quiebra. Nosotros que en nuestra oficina pues vemos casos de quiebra. El deudor es el que tiene el control en la mayoría de las decisiones. Claro está, hay un ordenamiento y está el síndico de la quiebra, etcétera. Pero cuando una persona, un individuo va a radicar un caso de capítulo 13, por ejemplo, que se hace un plan de pago, que lo podemos ver como analogía a lo que estamos haciendo con el gobierno central, donde también se está tratando de establecer un plan de pago con este plan de ajuste, pues el deudor es el que toma las decisiones. Cuando las ciudades radican las quiebras bajo el capítulo 9, hay todo un proceso donde el Estado le autoriza a esa ciudad a llevar ese proceso de quiebra y la ciudad toma las determinaciones. Ahí está la diferencia, por ejemplo, cuando la ciudad de Detroit radicó la quiebra, donde ese plan de ajuste lo crea la ciudad. Ahí está la legislación. Así que no hay este problema de choque de poderes, donde obviamente la balanza está inclinada más para la cantidad de poder que tiene la Junta versus la cantidad de poder que tiene el gobierno de Puerto Rico. O sea, aquí ya no se puede ni legislar. Aquí el gobierno, hasta para aprobar una ley que le ponga un nombre nuevo a una calle, tiene que justificarle a la Junta de Control Fiscal que eso no tiene un impacto fiscal, que no afecta de ninguna forma el plan ni el plan de ajuste, ni el plan fiscal, ni los presupuestos. Y obviamente es una situación totalmente antidemocrática. Sí, el problema es que el plan de ajuste de la deuda se está haciendo sin visualizar la sostenibilidad del pago, sin desarrollo económico, cortando servicios esenciales, como bien se había dicho hace un ratito, a costa de los retirados. Y también hay un elemento bien interesante, y es que haciendo unas proyecciones demasiado ambiciosas, porque en los fondos de los huracanes que estaban atrasados, los fondos por los terremotos y los fondos de COVID, ya se está hablando ya que el año que viene se va a ir reduciendo esas cantidades. Entonces, un poco, ¿verdad? Lo que se quiere lograr es lo más que se pueda al servicio de la deuda.
Pero del tema que estábamos hablando hace un ratito, de la legislación, posiblemente se pueda crear una legislación nueva que pueda básicamente justificar estos cambios, pero ¿qué camino va a tomar ahora el proceso legal, tanto con las leyes que había antes de que viniera la Junta como después? ¿Qué pueden esperar los que nos escuchan y los que nos van a ver en las redes sociales con esta determinación de la jueza Taylor Swain acerca de la legislación y de los campos ocupados? Bueno, habría que esperar a ver qué va a determinar la jueza sobre este tema del desplazamiento, ¿verdad? Del preemption. Eso va a ser sumamente importante para determinar si entonces realmente existe o no existe la legislación necesaria para poder implementar el plan de ajuste. Y quienes nos escuchan tienen que tener bien presente que el debate que se dio con la ley 53 y el recorte a las pensiones, hubo mucha presión a los legisladores y las legisladoras porque el pueblo estaba ahí, o sea, habían protestas, estaban los maestros y las maestras llamando a sus legisladores, y eso tenemos que estar conscientes de que tenemos ese poder, de que podemos contactarlos y hacerlos responsables por sus decisiones y por cómo votan en el hemiciclo, porque eso que le pesaba a algunos de ellos, y es importante que podamos ejercer esa presión, que no nos demos por vencidos y que no pensemos, ¿verdad?, que aquí no hay nada que hacer, porque el pueblo sí siempre tiene, tengo que decirlo así, siempre tiene la calle, ¿verdad? Eso por un lado. Y por otro lado, los legisladores se han dado cuenta de que esa es la herramienta que tienen, de que ese es el poder que tienen, el legislar, porque por muchos otros lugares, ¿verdad? Pues han perdido poder. El plan fiscal, por ejemplo, la ley promesa dice, sí, el gobierno va a someter un plan fiscal, pero eso es un borrador, porque si la Junta de Control Fiscal dice, no, eso no va, pues ellos hacen su propio plan fiscal y ese es el que se entiende aprobado. Así que los legisladores se han dado cuenta que donde ellos tienen la ficha del tranque es mediante la legislación. Así que habrá que ver qué va a determinar la jueza sobre el preemption para ver si entonces hace falta que se legisle más al respecto, porque entonces pues, no tienen cómo implementar ese plan de ajuste. Y ves, esa es una batalla. Viene ahora la Autoridad de Energía Eléctrica, donde se va a dar la misma dinámica de que haga falta legislación para poder poner en vigor ese plan de ajuste. Y ahí, con el asunto de la Autoridad de Energía Eléctrica, digo, con todos los procesos, pero ya lo estamos viviendo con la Autoridad de Energía Eléctrica, cómo nos han aumentado la tarifa y cómo van a venir más aumentos por Luma, porque tienen que poder cubrir el sistema de retiro, el acuerdo con los acreedores, etcétera. Jessica, hay un tema que en estos minutos que nos quedan de programa me gustaría que abordáramos, y es el tema de cuándo es que Puerto Rico puede esperar salir del yugo de la Junta de Control Fiscal. Porque sabemos que los políticos, dentro de su demagogia, nos han vendido de que el plan de ajuste hay que aprobarlo porque hay que salir de la quiebra y hay que salir de la Junta. Pero la ley promesa dispone muy específicamente cuándo es que la Junta de Control Fiscal podrá o dejará de existir. Y me gustaría que le expliques a nuestro público, ¿verdad? ¿Qué es lo que se requiere para que salgamos del yugo de la Junta? Bueno, se supone que tengamos 4 presupuestos consecutivos balanceados y que logremos acceso a los mercados de capital, a costos razonables, intereses razonables, etcétera. Eso es lo que se supone que es la meta de la Junta, para la Junta entonces irse de Puerto Rico. Ahora bien, y eso es lo que los legisladores han vendido, ¿verdad? Tenemos que hacer esto para que se pueda aprobar este plan, para que entonces podamos salir de la Junta, y salimos de ello en 1 o 2 años.
No, pero es que no es correcto. Primero, porque este no es el único proceso. Está el proceso de la Autoridad de Energía Eléctrica. ¿Y quién es el representante del deudor en ese proceso? La Junta. Y no sabemos si la Junta va a determinar que otras instrumentalidades también tengan que entrar en un proceso de título 3. Así que, ¿y quién toma esa determinación? ¿Quién lleva ese caso? La Junta de Control Fiscal. Y por otro lado, el que se confirme el plan de ajuste no es el punto final del caso de quiebra, porque, y no lo es en este contexto de la quiebra del gobierno, y no lo es tampoco en el caso de un individuo, porque después de confirmado el plan, vienen entonces todos los otros procesos de asegurarse que el deudor cumpla. Y si el deudor no cumple, que la misma Junta está proyectando que en el 2036 ya vamos a estar en déficit de nuevo. O sea, si el deudor no puede cumplir con los pagos, pues eso da base para que los acreedores presenten mociones de desestimación, etcétera. O sea, que hay muchos procesos que ocurren después de la confirmación de un plan que hacen que el caso se mantenga vivo. El caso de Detroit, después de confirmado, se mantuvo vivo por 8 años. O sea que, ¿y quién atiende esos asuntos? La Junta, porque la Junta es la que la ley promesa dispone que es el representante del deudor. O sea, cuando comparecemos a los procesos de título 3 ante la Junta, ante la jueza Swain, quien comparece es la Junta en representación del deudor. Ahí está FAF, pero realmente quien lleva los procesos es la Junta. Entonces, no es realmente... No es real pensar que la Junta se va a ir ya después que se confirme el plan de ajuste, por lo que dije. O sea, hay otros procesos de los otros títulos 3 que todavía no están maduros, y también que es la Junta la que va a tener que atender todas estas mociones que puedan surgir dentro del proceso de la implementación del plan. Lamentablemente el tiempo nos ha traicionado. Hemos tenido una conversación exquisita con la licenciada Jessica Méndez, que nos ha ayudado precisamente a orientar a nuestro pueblo. Hay un principio de la doctrina social de la Iglesia, que es el principio de la participación ciudadana, y que el Papa Francisco todos los días nos llama a que participemos, a que nos involucremos en la cosa política, nos involucremos en la vida del día a día del país, y tenemos que estar informados porque tenemos que participar, nos tenemos que involucrar y tenemos que exigir una vida digna para nuestro pueblo. La licenciada lo mencionó. Los políticos, en la medida en que sienten la presión del pueblo, que está aguerrido, que está pendiente, que está haciendo presión, actúan. Así que para cerrar, nos llevamos como tarea el seguir manteniéndonos informados, educados y sobre todo continuar luchando por un Puerto Rico. Sin más, tenemos que despedir el programa. Nos vemos la próxima semana en otra edición más de Iglesia, Estado y Sociedad. Muchas gracias por su sintonía. Iglesia, Estado y Sociedad es una producción del Instituto de Doctrina Social de la Iglesia de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Tienes una cita la próxima semana a esta misma hora, porque el análisis y la reflexión continúan. Iglesia, Estado y Sociedad, una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.